¿Tenés ahí, Ibero? Ahí va. Bien. Bueno, entonces ahora sí, saludamos a todos. Buenas noches. Es un placer para esta coordinación presentar a la expositora de hoy, Liliana Donsis, psicoanalista, presidente de la Escuela Freudiana de Buenos Aires en dos periodos, de 2019 a 2021 y entre los años 2005 a 2007. Analista miembro de escuela y analista de escuela de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde ofrece su seminario anual Clínica con Niños y Púberes desde el año 1994 hasta la fecha, con cambios temáticos en cada ciclo. Miembro fundador de Reuniones de Psicoanálisis Zona Sur, asociación dedicada a la transmisión del psicoanálisis. Autora de los siguientes libros, entre otros: Jugar, Dibujar, Escribir, Psicoanálisis con Niños, Niños y Púberes, la dirección de la cura, letra, sonidos y dibujos, psicoanálisis con niños, sexo, sexualidad y goces, clínica psicoanalítica, infancia, pubertad, cuerpos y nudos de próxima aparición. Esto fue una breve mención de lo que es su vasta experiencia y trayectoria. Hoy Liliana nos va a presentar Estructura y Cuerpo, sus operaciones. Te escuchamos, Liliana. Bueno, bueno, muchísimas gracias a la Red Lacaniana por la invitación y para poder estar y conversar con ustedes. Y muchísimas gracias a Luisa, que tuvo la amabilidad de transmitirme la invitación, de conversar conmigo y de hacer lazo para que, bueno, hoy nos pudiéramos encontrar. Así que feliz de que exista el Zoom que nos permite estar a un paso entre Buenos Aires y Montevideo. Yo a veces digo, si me permiten, ¿no? Digo, "Oye, ¿dónde fuiste? A tal lugar. Ah, pero tan lejos. No, no, viajo en Zoom. Seguramente como todos nosotros y todos ustedes. Este, Así que bueno, cuando Luisa me pasó el tema de estos plenarios que están trabajando la cuestión del cuerpo, inmediatamente pensé en cuerpo y estructura o estructura y cuerpo, eh, porque hoy puedo decir, o me gustaría decir, que el cuerpo es uno de los elementos, uno de los anillos de la estructura. A mí me gusta muchísimo trabajar la estructura, primero porque eh, mis raíces de entrada al lacanismo están en la época en que Lacan trabajaba con la lingüística estructural, así como también por mi formación y mis intereses respecto de la infancia. Fue una época ya y entonces de trabajo intensivo con otros estructuralistas, como fue el caso de Piaget y Chomsky. Pero bueno, esto fue hace tanto tiempo o hace tantas vueltas para atrás. Así que es un tema que siempre me ha interesado y sobre todo, me ha interesado y me interesa porque soy psicoanalista y porque leo a Lacan con muchísimo gusto. eh, Me ha interesado advertir cómo Lacan transforma el concepto de estructura y a medida que pasa su enseñanza, que va avanzando, la estructura de los estructuralistas no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con la propuesta lacaniana. Si la estructura para los estructuralistas, ese movimiento que eh, operó en distintas disciplinas en los finales de la Segunda Guerra Mundial, que encuentra su raíz en los formalistas rusos, pero eso ya es ir demasiado lejos, que empezaron a hablar de estructura y que después, entre las diferentes guerras y conflictos europeos y demás, quedó en suspenso, pero fue retomada tanto por matemáticos, por filósofos, por antropólogos, por epistemólogos, como es el caso de Piaget, y también por juristas. O sea que el estructuralismo avanzó en ese tiempo en muchísimos campos culturales. Lacan también empezó ahí y no fue ajeno a ese movimiento de su época,
O sea que comienza con la lingüística estructural, como todos sabemos, pero va avanzando. Por ejemplo, voy a hacer un breve raconto, les digo cómo es el programa para esta noche. Eh, un brevísimo raconto por la cuestión de la estructura y el estructuralismo en Lacan, eh, para después entrar a la cuestión del cuerpo y sus operaciones en psicoanálisis y cómo en la medida en que Lacan fue transformando su concepto de estructura, también fue transformando el concepto de cuerpo y sobre todo cómo formaliza, va formalizando la cuestión del cuerpo y casi diría de los cuerpos en nuestra práctica. Entonces, vuelvo al estructuralismo. Lacan empieza, digamos, de hecho, toma a Jacobson como su maestro. Lacan en aquellos años de los posguerra, 50, vamos a ubicarlo en la década del 50, toma, es previo, pero bueno, voy a tomarlo a partir de ahí, eh, toma las nociones del estructuralismo de Jacobson en lingüística, eh, para pensar la cuestión del sintagma, del significante, del significado, que ya habían sido planteadas, por supuesto, un tiempo antes. Pero Lacan toma esto para recuperar y retornar a Freud en aquello que Freud propone particularmente en la primera tópica freudiana, como lo que Freud entendía como representaciones inconscientes, que el tema de la representación, la Vorstellung, la representación es un tema aparte, no que es una representación inconsciente. Si el inconsciente, el mismo Freud nos dice que no hay representaciones. Entonces es un tema que daría para otra conversación, pero en principio retoma Freud en el punto en el que le importa a Lacan en aquel tiempo revisar, no solo cuestionar a dónde ha llegado, a dónde había llegado las nociones del psicoanálisis, del inconsciente, y se había transformado en un psicoanálisis del objeto prácticamente, digamos, en lo que fue la Sociedad Psicoanalítica Británica y lo que era el psicoanálisis a partir del fallecimiento de Freud al final de la guerra, retoma Lacan la fuerza de la palabra, de los significantes, lo digo, y de lo que Freud llamó representaciones, que finalmente eran partículas del lenguaje. Todos tenemos conocimiento, porque hemos martillado con ese ejemplo freudiano de Signorelli, lo tendremos presente, ¿no? Este Signorelli que a partir de partículas del lenguaje, conversando con el turco como en un tren, va a llegar a quién había sido el pintor de los frescos del Apocalipsis, que son maravillosos, que están en una iglesia en Orvieto, ¿no? Cerca de Roma, unos 100 kilómetros de Roma. Se lo había olvidado porque sexo y muerte estaban rondando el momento del olvido de este compañero de viaje de Freud. Pero Freud no solo ahí, sino también con el hombre de las ratas, con Aliquis, con Juanito, iba a decir Juancito, con Juanito, también en algún momento toma el Wegen den Pferd, con su doble connotación, tirar y caer de los caballos, eh, va tomando ese cuerpo del significante que Lacan llama significante, Freud hablaba de representaciones, ¿no? Que se desenlazaban y el enlace afectivo, que tampoco es lo que entenderíamos hoy por afecto, sino la libido, ahí había algo de una energía que se ligaba a otra. Y terminaba Lacan, lo que subraya son estas partículas del lenguaje. Esta es la entrada del psicoanálisis en su relación con la idea, el concepto de estructura. Para los estructuralistas, la estructura es un sistema con regulación interna a la estructura que tiene sus propias leyes. Sistema y sus propias leyes.
esta idea de la estructura, que es la estructura inicial, digamos, la que mantiene Jacobson, Piaget, Lévi-Strauss, entre otros, podríamos decir algunos más, Chomsky. Esta idea de esa estructura con leyes internas, ¿no? Que es de alguna manera un campo cerrado, un conjunto cerrado, los matemáticos también lo toman por el lado de los conjuntos, es una idea que Lacan va a transformar. ¿Para qué? Para decir, lo digo muy rápido, pasa mucha agua bajo el puente, pero ¿qué nos dice Lacan un tiempito después? Apenas empieza con sus seminarios, fines de los años 50, comienzo de los 60, que el significante, significado, da vuelta esto para decir, lo importante es el significante, esa partícula del lenguaje que se desprende del significado. ¿Qué se escucha en esa partícula del lenguaje? Para plantearnos, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Aquí a mí me parece que la cuestión fundamental es el cómo. No dice es un lenguaje, como podríamos decir el lenguaje de las computadoras, hoy por hoy. Hay un lenguaje propio, digamos, y una lógica propia en ese lenguaje respecto de la informática. Lacan lo que dice es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no dice es un lenguaje. Ese como un lenguaje, ese comparativo, puede poner inconsciente y lenguaje con un lazo, un comparativo. Y ese lenguaje es el lenguaje estructural, letra por letra, fonema por fonema, ¿eh? Eh, sintagma por sintagma, con dos leyes que retoma de Freud y las transforma. Para Freud, condensación y desplazamiento, que Lacan va a resituarlas con sus diferencias en relación a metáfora y metonimia. O sea que el inconsciente estructurado tiene una estructura como la de un lenguaje, tiene dos leyes principales: metáfora, es decir, es un acuerdo sustitutivo. El ejemplo más lindo de la metáfora es el que da Jacobson, que Lacan cita varias veces. A mí me gusta, como saben, que me gusta trabajar con chicos, es- siempre me ha venido muy bien. Jacobson dice que la sustitución y que el sujeto puede entrar en la metáfora y entender, apreciar una metáfora y además reírse de un chiste. Y entonces la vieja fórmula de Jacobson es: el perro hace miau y el gato hace guau. Ese cambio de miau por guau es aquello que nos indica, nos hace sonreír y a los niños reír, porque ahí los chicos podrían decir, no digas esa pavada, esa tontería, ¿cómo un gato va a decir guau? ¿No? Pero dice, hay una cuestión sustitutiva. La metáfora es una sustitución de un elemento por otro. No necesariamente chistoso, pero en el chiste también opera. Y también la metonimia, si la metáfora la ubica cercana a la condensación freudiana, la metonimia la va a ubicar cercana al desplazamiento freudiano. La metonimia escapa como un hurón. En la primera etapa Lacan va a decir de término a término, de palabra a palabra, ¿no? Y uno podría decir, va a ir de significante en significante, en una especie de desplazamiento al infinito. Esta es una de las propuestas de Lacan, sin la cual no habría retorno a Freud. Es decir, esto de situar el inconsciente, la hipótesis del inconsciente estructurada como un lenguaje. Pero resulta que la estructura en Lacan, ya ahí hay un cambio en relación a la estructura de los estructuralistas. Pero va a haber más cambios porque va a va a tratar de formalizar las operaciones propias de un psicoanálisis a partir de los fundamentos de las estructuras lógicas
la lógica como ciencia de lo real. Otro ejemplo, previo a la lógica, la metáfora, recién comentaba, la metáfora paterna, ¿m? Es sustitutiva, el nombre del padre sustituye el deseo de la madre para otorgar un nuevo significado al sujeto. También va a decir en la primera etapa cuál es la estructura mínima, madre, padre, hijo, falo. Va a dar algunos pasos más respecto de la estructura cuando la formaliza, por ejemplo, en los cuatro discursos. Sí, y antes que eso, no quiero olvidarme, la estructura del cuadrángulo de Klein, que lo usa para pensar y situar las operaciones psicoanalíticas respecto del fantasma. Alienación, separación, la barra en diagonal de la transferencia y otro punto, ¿no? Este inferior. No soy, no pienso, o sea, pulsión en su articulación con el inconsciente, hay cuatro vectores que van a ser, aunque Lacan usa medio nada más, que al igual que la metáfora paterna, es un cuadrángulo con cuatro vértices. En cada vértice puede escribir una función, puede escribir un concepto y estos van a rotar de alguna manera y se van a correlacionar como para trabajar de distinta manera. Si lo miramos bien, la metáfora paterna, el cuadrángulo de Klein de la estructura del fantasma que plantea en la lógica del fantasma, y también algunos lo llaman, Lacan lo llama fórmula cuántica, muy avanzado su enseñanza, pero en el momento en que trabaja los cuatro discursos, ustedes pueden notar que también son cuatro vértices y sus rotaciones, con otros términos, ¿no? Sí, S1, plus de gozar, verdad, el otro, ¿no? Y la producción va a rotar en los cuatro vértices y se van a ir rotando. O sea que son cuatro elementos que rotan. De alguna manera hay cuatro elementos en la metáfora paterna y de alguna manera hay dos elementos fundamentales, pero podría haber cuatro, pero no los hay porque toma medio, para aplicar al fantasma. Entonces está tomando una estructura que se llama, que se ha denominado el cuadrángulo de Klein, de que lo inventó Félix Klein, que era un matemático contemporáneo de Freud, y que además para el que le gustan los chismes, era el esposo de la nieta de Hegel, así que debía tener conversaciones importantísimas en su época. Bueno, Félix Klein propone esta estructura matemática, esta estructura lógica que Lacan la retoma. Fíjense que ya no estamos en el retorno a Freud del como un lenguaje, sino que va trabajando elementos de la estructura para situar, para situar operaciones en un análisis u operaciones, si me permiten extenderlo, de la constitución del sujeto del inconsciente. Lo voy a decir rápidamente. Bueno, Lacan trata de trabajar con las estructuras matemáticas, con la estructura de la lógica, con la estructura del lenguaje, trata de trabajar con cada una de ellas, ¿no? Y hay un tiempo, digamos, él tiene, si bien tiene desde el inicio, de alguna manera, impulsado por Sartre y por Castoriadis, que ya habían trabajado real, imaginario y simbólico, a la manera de Sartre y a la manera de Castoriadis, que era un sociólogo, ¿no? Era un pensador. Lacan retoma ya en el año 53, o sea, muy tempranamente, estos tres elementos que llamó tres registros del lenguaje, real, simbólico e imaginario. Pero estos registros estaban ubicados de a dos en la obra de Lacan. Vamos a advertir, leyendo a Lacan, que en los años 50 y hasta comienzos de los 60 trabaja de a dos fundamentalmente, trabaja imaginario simbólico.
todo el seminario uno y el seminario 2 el seminario 2 del yo y el primero de los escritos técnicos está basado fundamentalmente en trabajar lo simbólico casi excluyendo lo imaginario, como que lo imaginario le hacía ruido, podemos decirlo hoy así. Segundo tiempo, en la década del trabajo de Lacan, de la década del 60, el seminario de la angustia, la lógica, el fantasma, el acto analítico, problemas cruciales, etcétera, hasta los años 70, trabaja fundamentalmente una articulación también de a dos, no de a tres, de a dos, entre real y simbólico. O sea que trata de situar lo simbólico en su relación a lo real. Pero ¿qué le pasa a Lacan? Según mi criterio y mi lectura, ustedes dirán, Lacan se topa con lo real y con el goce cuando trabaja los cuatro discursos, eso que mencioné recién, plus de gozar, y lo lleva a replantear la cuestión de la estructura a partir de ese real y viene trabajando en esto hasta que unos años más tarde, en la década del 70, ya anunciado de alguna manera en el final de los redondeles de hilo, como lo llaman, el final del seminario 20 del ANCOR, va a empezar a trabajar esto que dice él le viene como anillo al dedo, que es pensar, es situar los tres, lo voy a decir de los dos modos, los tres registros del sujeto, los tres registros del lenguaje, como dit mansiones, como mansiones del decir. Lo que importa, la estructura nos dice en el seminario, en uno de los seminarios de ese tiempo, la estructura está en el decir. Ya no es una estructura matemática, ahí hay un salto importantísimo. No es, por ejemplo, la estructura formalizada en el cuadrángulo de Klein. ¿Qué le importa ahí a Lacan? La estructura está en el decir, en lo que se dice, en el decir, no en el habla, no en el bla bla bla, aunque está en el bla 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 cuando Lacan ubica un decir. La estructura está en el decir, ahora veremos la importancia que tiene esto, pero ese decir está, implica el enlace de estas tres antes llamados registros y a partir del seminario 18 du Semblant, del semblante, que para mí es seminario una bisagra en la obra de Lacan importantísimo. Ahí es cuando empieza a hablar de los matemas de la sexuación, por ejemplo. Ahí también sitúa la cuestión de la letra en ese seminario inicialmente, la letra tal como la va a entender al final, la cuestión del goce y particularmente las tres mansiones del dicho mansión del lenguaje. Estas tres las va a enhebrar, como todos sabemos, hoy por lo menos, en el nudo Borromeo, donde no hay una primacía de ningún registro, de ninguna dimensión sobre la otra, porque estas tres dimensiones anudadas borromeanamente, creo que a esta altura todos tenemos alguna idea sobre el Borromeo, ¿no? Que son tres anillos que se enlazan enhebrándose por arriba del que está arriba, por debajo del que está abajo, ¿no? De manera tal que se cumpla una propiedad. Si desanudamos uno, si cortamos uno, se desanudan los tres. No hacen cadena como la que llevamos puesta, por ejemplo, que son eslabón tras eslabón, sino que tienen una episura, una costura, un enlace que los hace o tres, es el borromeo de tres por lo menos, o al menos donde las tres dimensiones son, ya no hay primacía de lo simbólico y no hay, como hubo en el tuvo Lacan y todos nosotros de alguna manera, en un momento como cierta denigración o cierto trato despectivo de lo imaginario. No hay primacía, no hay privilegio de una dimensión sobre la otra. Y en este sentido, el nudo Borromeo nos aporta, por lo menos a mi criterio, la posibilidad de una clínica, de una posición del analista, de un
una manera de intervenir, de intervenciones del analista, que realmente hacen a una clínica, a mi criterio, muy, muy novedosa, que todavía sigue siendo novedosa pese a que han pasado unos cuantos años, desde la década del 70 a la actualidad. Entonces, quiero ampliar la imagen. Hasta la actualidad, bueno, han pasado bastantes años, hemos trabajado muchísimo y en este trabajo del nudo Borromeo empezamos a situar que puede haber, esto voy a citar a un maestro argentino porteño que seguramente muchos conocen y muy bien, ¿no? Que le ha dado mucho énfasis, me gusta citarlo, le ha dado mucho énfasis a esta equivalencia de las tres dimensiones para plantear que las intervenciones del analista también son en las tres dimensiones. Ahí, cuando en el deseo y su interpretación, por ejemplo, seminario 6, que es precioso ese seminario también, en el deseo y su interpretación, la primacía de lo simbólico, la primacía del significante de esa partícula del lenguaje, ¿no? Daba pie para una interpretación ligada a lo simbólico, ¿no? Como si la interpretación únicamente estuviera anclada en lo simbólico y en el inconsciente al modo Signorelli, ya que di ese ejemplo, o al modo de los caballos, de todo el trabajo que hace Freud con Juan, como yo lo llamo mi amigo Juanito, por muchas razones, el, digamos, hay Lacan en ese tiempo o en ese momento da una primacía a lo simbólico casi con cierta cuestión despectiva a otro tipo de intervención. Y los analistas nos cuidábamos de no hacer ninguna intervención ni ninguna interpretación que no fuera exclusivamente simbólica por el lado de la repetición y de la repetición, ¿no? Vinculada también al significante, ¿no? Uno, 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 que podía ser al infinito, lo cual trae un problema adicional que no es para discutir hoy, ni es para conversar, que es hasta dónde llega un análisis, si hay, digamos, combinatoria significante, podemos decir, al infinito. Bueno, este es un tema. Con el nudo borromeo, yo estoy encantada con este trabajo del nudo borromeo, Lacan le da, y vuelvo a citar o les voy a decirte a quién menciono, trata de situar que hay, y lo subraya muy bien, interpretaciones en lo simbólico, intervenciones en lo real y también intervenciones en lo imaginario. ¿No? Que lo imaginario no queda descartado y poquito a poco a llegar al cuerpo, que es lo que teníamos que conversar esta noche, para llegar a la noción de cuerpo, pero este cuerpo que ubica como consistencia imaginaria. Entonces, el analista, o sea que el nudo borromeo, digo, abre a una clínica. También abre a la clínica si pensamos un nudo de 4 anillos y no solo el de 3 anillos, un nudo de 4 anillos que tiene su manera, su composición topológica específica, un nudo de 4 anillos que permite trabajar no solo el 3, sino también una clínica respecto del nombre del Padre y una clínica de la intervención de los nombres del Padre y lo propongo así de coté, de costadito nomás, una clínica en la que yo, no sé lo que pensarán ustedes, pero si quieren lo conversamos, no estaría nada mal, ¿no? Porque hay toda en la actualidad me ha pasado, les habrá pasado a ustedes también, en congresos, encuentros, conversaciones, libros, ¿no? Donde pareciera que la clínica ha ido hasta a este cuarto nudo llamado Nombres del Padre, versión de Goce del Padre, Sintoma, como que fuera una obligación que hubiera, ¿no? Lograr un síntoma a lo largo del análisis. Yo no tengo esa perspectiva. No me parece que sea un punto de arribo, me parece que es una operación posible, pero no es nuestro tema, así que lo dejo picando. Eh,
Pero también cuando tomamos la estructura del Borromeo y la estructura de los tres dimensiones anudadas, enlazadas con una composición particular, o tomamos un nudo de 4 anillos, también con una composición particular, pero que sea Borromeo, que permite otras posibilidades en el trabajo clínico, ¿no? No hacemos el nudo, a mi criterio, no es que formalizamos nuestra práctica a través del nudo, a través de lo que imaginamos del nudo, porque Lacan nos enseña que ese volumen, esa consistencia, da el nudo en el espacio y no es, como yo creía hace muchos años, que éramos nudos caminando. ¿No? El sujeto era un nudo caminando porque, bueno, más o menos, si le iba más o menos bien, iba a estar así. Lacan dice, es una formalización, es el mismo sujeto, pero ahora tenemos la posibilidad de enhebrar sus tres dimensiones para decirnos que el nudo, lo dice así, no sé, es lo más parecido, el nudo Borromeo, es lo más parecido, usa esa palabra, de la estructura. Es lo que más se acerca a la noción de estructura. No dice incluso qué es la estructura. Mantiene hasta el final de sus años que la estructura es más, no solo lo mantiene, sino que lo amplifica, lo trabaja, lo arboriza. La estructura está en el decir. Ahora me voy a dedicar a eso, está en el decir, y como está en el decir, va a requerir y requiere del trabajo del analista poder escuchar el decir, no solo el bavardage, la charlatanería lo llama, escuchar el decir del sujeto, que en otro tiempo fue también planteado, cuando estaba cerca de la lingüística estructural, como enunciado, enunciación, y escuchamos la enunciación, y también dice, en el decir. Esa enunciación está en el decir. En el decir escuchamos la estructura, lo cual me parece a mí que es muy importante para nuestra tarea. ¿Por qué? Es importante para nuestra tarea porque no hacemos psicopatología. No es que hay un nudo de, ¿no? Que si estás anudado así o asá tenés, ¿no? Sos más o menos neurótico, para decirlo rápidamente, sino que en todo caso escuchamos en el decir de la estructura. Y en esto Lacan es sumamente interesante porque plantea que entonces el diagnóstico está en transferencia, es en transferencia en el decir. Esto lo abriga a partir de que trabaja la cuestión de los enlaces de las tres dimensiones. Ya no toma solo un lugar, sino toma, digamos, estas equivalencias. Y cuando toma el nudo de cuatro, además dice, bueno, que si el borromeo no está bien hecho, ¿no? Y están apilados así o asá, podría haber, el cuarto anillo puede remediar, por eso digo, no solo el síntoma, puede remediar las fallas de la estructura. No es solo síntoma como talento o como artesanía. Yo me quedo con una definición que la artesanía está en la lengua. No es solo de los grandes creadores, aunque Mozart fue un niño privilegiado. Y también, no sé, para Uruguay, pero para la Argentina, ha sido un privilegio este, ser contemporánea de Charly García, ¿no? Un músico excepcional. Bueno, hay un talento, pero no estamos obligados. Hay una artesanía de la lengua, no solo de los grandes talentos. Vuelvo a nuestro tema, o al tema que estaba planteando. Si se trata de que la estructura está en el decir, Lacan da por tierra cualquier psicopatología. En un tiempo, pensemos que estos seminarios dedicados a la topología de nudos a partir de los años 70 hasta el fin de su vida, hasta los 80, ¿qué hizo Lacan con todo esto? ¿No? ¿En qué momento histórico plantea todo esto? Esta es una versión, no sé, lo leí y me pareció muy
adecuado, lo leí en un analista que no es de mi parroquia, creo que no es de la de ustedes tampoco, que es Colette Soler. Eh, Colette Soler en una oportunidad dice que es contemporáneo RCI Symptom de la llegada a Francia del primer DCM, del diagnóstico de psiquiatría, y que Lacan no conoció, porque llegó en los años 70, también llegó a nuestro país, en mi país, a la Argentina y seguramente Uruguay, a partir de los años 70. ¿Y cuál fue la respuesta de Lacan? Lo debe haber leído y lo dejó ahí, le bajó el precio, lo dejó por ahí, no sé qué hizo. Siguió trabajando el diagnóstico a través de la estructura y no se quedó con estos soportes psiquiátricos para pensar la estructura, lo cual es una respuesta interesantísima del psicoanálisis que nos sigue sirviendo y nos sigue enriqueciendo hasta el día de hoy, cuando yo que trabajo no solo con niños, pero muchas veces con niños, vienen sobrediagnosticados con diagnósticos que todos conocemos, TEA, habilidades, ahora está de moda el de habilidades especiales, eh, hiperactividad, en fin, una serie de desorden de atención, etcétera, desbordes pulsionales, bueno, ¿no? Me viene como anillo al dedo para pensar y para situar que el diagnóstico, digamos, está en transferencia, es en transferencia, y que está en la estructura del decir, lo cual nos deja nuestro campo analítico, digamos, es como fundamental para nuestra escucha y para nuestro trabajo clínico. Entonces, retomando acá, yo digo, este es un punto de llegada con la geometría proyectiva, el Borromeo. Es una geometría, ya no es lingüística, ya no estamos en la lógica, que los ha tomado y mucho, sino que está trabajando fundamentalmente Lacan con los nudos, ¿no? Y con el volumen. De hecho, cuando empieza a trabajar con los nudos, dice, acá hay una nueva perspectiva geométrica, que es la geometría en el espacio, del espacio, y una geometría que no es mensurable, que no es medible como la geometría euclidiana, que podemos contar los grados de un ángulo, el metraje de un rectángulo, digamos las medidas, en la cual, un principio básico, las rectas paralelas nunca se cortan, por eso son paralelas. Todo esto la geometría proyectiva le da un nuevo lugar, ni mejor ni peor, es otra perspectiva, es una nueva perspectiva geométrica, es decir, la del espacio y el volumen en el espacio. Quiero llegar hasta aquí, o quise llegar hasta aquí a darle este lugar del volumen, espacio y volumen, porque ahora, en relación a esta estructura a la que llega, luego de haber trabajado enormemente el concepto de estructura, Lacan, lo que yo hice fue un mínimo resumen, un mínimo pantallazo. Llegado a este punto, el cuerpo es el mismo cuerpo que el que trabajó en el narcisismo y en la identificación especular. ¿O hay un nuevo punto de vista respecto del cuerpo y el cuerpo para un psicoanálisis? Primera cuestión. Entre las dimensiones ubica el cuerpo, Lacan, primeramente en la cuerda, en el anillo de la cuerda imaginaria, a la que llama consistencia, para decir que los tres, real, imaginario y simbólico, tienen consistencia, tienen cuerpo, tienen agujero, que es por donde se enlazan, para decirlo rápido, y también tienen existencia, un fuera de lugar. Existencia lo toma de Heidegger, no como existir, el existir de Sartre, de los existencialistas, sino el existir, que quiere decir fuera, existir, lugar. Es un fuera del lugar y pone lo real. También lo llama goce, no pone goce en lo real. Y pone cuerpo, consistencia de cuerpo
en una predominancia, lo voy a decir así, no fundamental, sino en una predominancia de lo imaginario. Ahora entonces, me gustaría situar qué quiere decir el cuerpo ubicado en lo imaginario como consistencia. Fíjense, una consistencia que tiene volumen. ¿Cuál es, lo vuelvo a decir, el cambio, a mi criterio enorme, a lo largo de la obra de Lacan, entre ese cuerpo que aparece en la imagen especular, en la primerísima infancia, ¿no? Que Lacan incluso en el 48, cuando lo escribe, en 1948, cuando escribe la identificación especular y ese escrito, digamos, Lacan ahí nos dice directamente que un niño de alrededor de 18 meses tiene estas operaciones. Ojo, le pone un tiempo de vida, pero lo podemos tomar o no, pero efectivamente se puede constatar que alrededor entre el año y el año y medio, cualquier niño más o menos puesto en este mundo, cualquiera, no todos, no todos, pero podemos decir hasta la mayoría incluso, cierta esa edad, dice, ¿y quién viene ahí? El nene. No, es una operación fundamental llegar a decir, ¿y quién está ahí? El nene. ¿Quién está ahí? Juan. ¿Quién es? ¿No? Es decir, que hay una operación que Freud llamó narcisismo y que es nuevo acto psíquico, la llamó Freud, donde se coagula una imagen como Narciso en el lago, se quedó tan impactado como todos sabemos con su propia imagen que finalmente no se cayó al charco, de tan fascinado que estaba, no pudo salir de su propia imagen, según dice el relato. Eh, Ese narcisismo freudiano, que Freud tuvo la enormidad de poder producir una formalización, una explicación de esa operación, ese narcisismo que hace cuerpo. En Freud, ese cuerpo, yo lo voy a retomar en Lacan, en Freud ese cuerpo es el cuerpo del narcisismo, es donde se absorben o donde confluyen, si prefieren, las pulsiones que él llamó autoeróticas, pulsiones parciales autoeróticas no reguladas, sino, uno podría decir, cada una por su lado, de un, incluso Freud alguna vez dijo, y algunos otros autores no lacanianos hablaban de narcisismo primario. Lacan muy pocas veces usó ese término, y creo que más bien cuestionar, para cuestionarlo, ¿no? Ese narcisismo freudiano, nuevo acto psíquico llamado yo, ese acto psíquico que el yo, como artículo, ¿quién está ahí? Yo. ¿Quién? El nene, dice un nene pequeño, o se llama como lo llaman, el nene, Robertito, Tito, Juanita, Anita, no sé, Martita, lo que fuera, como lo llaman, ¿no? Se hace cargo de ese, no solo del nombre, nombre y también lugar, ¿no? Y también se hace cargo de cómo es mirado. Esto ahora lo voy a desarrollar, ¿eh? Se hace cargo de eso, entonces Freud ubica ese punto de composición de esa imagen que de la fragmentación de las pulsiones autoeróticas pasa a una unificación corporal mediante una imagen que podríamos llamar una imagen autoperceptiva, lo digo a propósito, lo de autopercepción, lo digo a propósito por las consideraciones actuales sobre la autopercepción del sexo, por ejemplo, ¿no? Hay una autopercepción donde por primera vez ese cuerpo prematuro, autoerótico, confluye en una imagen y en un
y en una apropiación de un artículo que lo menciona al sujeto, ¿no? Y que Lacan llamó a esto identificación especular. Entonces Lacan nos trae de esta primera versión del cuerpo en el psicoanálisis lacaniano, o de Lacan, estamos acá en la red lacaniana, así que está muy bien decirlo en las palabras de ustedes también, ¿no? Lacan hace de ese punto sobre el cuerpo que trae Freud, el cuerpo del yo, ¿no? Como el cuerpo del narcisismo, y dice, las pulsiones autoeróticas van a confluir en esta imagen de cuerpo narcisista, que a su vez es tomada de un otro, de un semejante, ¿no? Que dice, al modo del semejante el sujeto se ubica, el niño se ubica. Bueno, o sea que en un solo golpe hay nene y otro, hay nene y semejante, o hay nena y semejante, hay un cuerpo que aparece unido y también un semejante con las mismas características, que a su vez genera toda clase de amores y hostilidades, como bien sabemos, ese semejante al, ¿no? Que es la inminencia, lo podemos decir así también, la inminencia intolerable del goce, ¿no? Es el yo y el tú, Abel, Caín y Abel. Todo el esfuerzo que hay que hacer para que entre Caín y Abel no haya Caín y Abel, sino que de la fratría surja una hermandad. Pero bueno, no es para hoy tampoco. Es otro tema. ¿Cómo lo trabaja Lacan esta cuestión del retorno a Freud del narcisismo? Con la identificación imaginaria que a su vez va a modelarla a lo largo de bastante tiempo en su obra, hasta llegar a la cuestión de la consistencia del cuerpo como consistencia. Entonces, podemos decir con toda claridad, la emergencia del sujeto no es sin cuerpo. El cuerpo es el soporte y la presencia misma de la vida. Pero esta emergencia no es sin la entrada en el lenguaje. Entrada en el lenguaje que se llama una operación denominada identificación primaria en Lacan. Soplo de la vida, inmersión en el baño del lenguaje, ¿no? Y que Freud le dio, para mencionarlo, en 1924 en La Negación, en un artículo maravilloso, ubica, no lo llama identificación primaria, pero habla de este soplo con esta operación, ¿no? Que es una y otra, veiajum austosum, incorporación y expulsión. Se incorpora, se expulsa lo no placentero y se incorpora lo placentero, en términos freudianos. Lacan ubica la identificación primaria como entrada en el lenguaje y primer exilio del otro, porque es el exilio del otro lo que se pierde en relación a esta entrada, que no es un observable clínico. Hay una, digamos, ya no es de la misma pasta que el otro. Entonces, ¿qué nos ofrece esta identificación primaria? Que esta entrada en el lenguaje es una operación mítica, diría Freud, ¿no? Él pone un mito. Esta entrada en el lenguaje permite que en este exilio del otro surja un significante que va a convocar a otro significante que va a ir armando cadena, y que Lacan le dedica un año y medio entero a trabajar esta identificación simbólica, identificación al trazo unario o al rasgo unario. Me parece que se puede decir de los dos modos. Eh, ¿Qué quiere decir la identificación simbólica al trazo unario? Que aparecen los elementos del lenguaje allí donde estaba inmerso el sujeto en un lenguaje, ¿no? En el lenguaje inmerso, quiere decir que hay partículas del lenguaje que van a componer, digamos, esa complejidad del significante o esa posibilidad
¿no? De que haya lenguaje y significantes. Significantes no necesariamente tienen que tener algún sentido, como cuando los niños en la escuela aprenden a leer y escribir diciendo mi mamá me ama, no sé si ahora se sigue haciendo, mi mamá me mima, este, el perro es bueno, no sé, van aprendiendo cosas y las van escribiendo con alguna, nos ponen tu, eh, este, señor, él, no, no, pone cierto sentido y con una significación en sus primeros escritos. Pero lo que aparece es el significante. Es más, si Lacan trabaja durante todo un año y medio, en el seminario de la identificación, que es enorme ese seminario, la identificación simbólica al trazo unario, nos va a decir también que subsidiariamente a la entrada en el lenguaje y al trazo unario que va a ir abriendo la posibilidad de enlaces de los significantes, de concatenación significante, al mismo tiempo, subsidiariamente, surge una otra identificación que no la pone como primaria ni como segunda, acá para nada, que es la identificación especular, que es subsidiaria de las otras dos. Esta identificación especular que arma esta primera noticia, si me permiten, del cuerpo. De hecho, hace poco un colega muy querido, Sergio Zabalza, me decía en una charla que tuvimos, que dice que el semejante, ¿sí? El cuerpo, el semejante nos trae una noticia al cuerpo. Me gustó mucho como lo decía. Es una noticia en el cuerpo el semejante. Y entre semejante y el armado del cuerpo y el semejante hay una relación, un enlace casi directo, pero algo más que en lo que me quiero detener. Esta primera imagen del cuerpo, unificado, Gestalt como una percepción de Gestalt aunada, ¿no? No viene, digamos, no surge sola. Me dediqué, digamos, a buscarlo, creo que muchos de ustedes también, probablemente no es ninguna novedad lo que les voy a decir, pero me gusta comentarlo para que tengamos cierta apreciación de que esta imagen unificada del cuerpo, también conocida como imagen virtual, también conocida como yo, también conocida como el semejante que trae noticias, es una noticia en el cuerpo, como decir de muchas maneras, no surge sola ni surge sin movimientos que van, que recién comenté, pero que no expliqué, que van del autoerotismo a la pulsión o a las pulsiones en un cuerpo y también al asentimiento de ese cuerpo en el otro, que implica esto un primer enlace clínicamente observable entre imaginario y simbólico. Entonces digo, esto no es de la noche a la mañana, para mí es una operación lógica, son operaciones, en mi criterio, no son tiempos, ni secuencias, ni una cuestión evolutiva, sino que se requiere, Lacan toma el modelo óptico, un modelo de la óptica y de la física, en el cual se refleja entre el espejo plano y un espejo cóncavo, hace un experimento que todos conocemos, que es pone debajo de una mesita un florero y arriba de la mesita sueltas y dibuja unas flores, ¿no? Podemos dibujar flores, podemos dibujar cualquier otra cosa. Esto se refleja en el espejo cóncavo y vuelve a un espejo plano. Entre estos dos espejos pone la mirada en el espejo plano, la mirada del otro con mayúscula, la mirada del otro, ese lugar del otro que es el que va a permitir
que el niño, ya no la experiencia óptica, se vea reflejado en el espejo de la mirada del otro. Entonces hay una imagen real, el florero y las flores por separado, lo que decía, fragmentos corporales, fragmentos de goce corporales, si puedo decirlo así, que se van a ver reflejados, y esto es lo que Lacan llama imagen real, creo que los físicos también, imagen real. Pero hay algo maravilloso que les digo donde pueden leerlo, en la clase 9 del Seminario de la Angustia. Lacan lo que nos trae es qué pasa si hay una detención o un obstáculo en la conformación de la imagen real. Y dice, eso es la despersonalización. Si hay una detención en la imagen real, no se arma el cuerpo unificado, que sería la imagen virtual, es otro paso, sino que se queda en lo real, pone la despersonalización y también la esquizofrenia. Llega a decir esto en la clase 8 y 9 del Seminario de la Angustia. Pero yo sigo ahí la traducción de la escuela que tengo, la de Ricardo Rodríguez Ponte, esa traducción. Si la imagen real ¿no? Dispersa pedazos de cuerpo, pasa por el espejo y se refleja en el espejo plano, va a haber una imagen virtual. Ya no es esos pedazos de cuerpo, sino que es una imagen de cuerpo unificado, pasado por el espejo, del otro lado del espejo, podemos decir, donde se refleja, se va a reflejar, él lo hace con él, es maravilloso, un florero con las flores encima, totalmente virtual, estaban separadas, pero ahí se unen en una imagen virtual, como si lo viéramos por televisión, no lo podemos tocar, ¿no? O podemos tocar y tocamos una pantalla, pero es muy frágil la imagen virtual, que llama I' de A, imagen, segunda imagen de A. Ese A no es solo el semejante, sino ese A es el objeto A la altura del seminario de la angustia. Y las flores que están ahora unidas, metidas adentro del espejo, lo llama reserva imaginaria, menos fi, reserva libidinal, que es con esa mirada fálica, amorosa u hostil, pero sobre todo fálica, ¿no? Donde el falo cobra cuerpo en la imagen virtual. Para que esa imagen virtual tenga consecuencias, el niño pequeño da vuelta la cabeza y en el asentimiento del otro va a sostener una imagen. Cuando dice nen, ¿quién está ahí? El nene, pero resulta que era una nena, lo digo con un nombre que es más fácil. ¿Quién está ahí? Agustín, pero resulta que era Agustina. Y el otro, para el caso la madre, encarnado en la madre, le pone un like y le dice, ay, muy bien, Agustín, y era Agustina, esto va a tener consecuencias. No es la fuente de la transexualidad, pero tiene consecuencias cuando el niño asuma una sexualidad entre otras, cuando asuma una posición de goce en relación al partener, cuando haya asunción sexual. En principio es solo lo que yo planteo, una declaración de sexo en ese cuerpo, en esa imagen, ¿m? En esa imagen de cuerpo, pero requiere del ideal del otro que se va a conformar ahí para el niño, ese asentimiento al Juan y Juana, Agustín y Agustina, niño o niña, nene, nena, etcétera. Esta es, en estos tres movimientos, real, virtual y asentimiento, en estos tres movimientos que se constituye para el psicoanálisis nuestra primer perspectiva del cuerpo, que es como un espejismo del yo, diría, hubiera dicho Freud, ¿no? Y esa que tiene efectos de estructura.
Esto es de mucha importancia en la clínica, no solo de niños, sino en cualquier clínica, ¿no? En la que estemos trabajando con adultos, ¿no? Y fundamentalmente con pacientes muy graves, porque está esta posibilidad de estar desabonado del inconsciente, pero también con una imagen muy frágil, ¿no? Y donde pulula la fragmentación del cuerpo, en este caso es un cuerpo imaginado. Pero acá tenemos esta primera observación, si me permiten, esta formalización de cuerpo en la que Lacan incluye también el objeto A, cuando dice I' de A. Ese A no es solamente el otro con minúscula, como inicialmente, sino a la altura de la angustia lo modifica y dice, ah, no me había dado cuenta, pues lo vuelve a decir en el seminario de un otro al otro, no me había dado cuenta. Estoy, cuando escribo acá es imagen de aquello que representaba en el campo del otro. Y ahí confluye ese cuerpo, lindo, feo, alto, bajo, y como dirían las mamás de otra época, ¿viste que tiene mano de pianista? ¿No? Se parece al tío Federico. Este, mirá cómo se mueve de acá para allá, seguro que va a ser tenista. O tira la pelota y ya es Messi. También puede ser el Suárez, el uruguayo, que es muy bueno, el amigo de Messi. Eh, no, sí, eso es el ideal, digamos, va a correr y va a funcionar. O sea que ese I' de A va a dar no solo una imagen, sino también un ideal y también todas las dificultades, ¿no? Y las posibilidades del ideal. En un punto es una posibilidad y en un punto también es la mirada del fracaso, la mirada de la deficiencia. ¿Quién va a ser tan bueno en el fútbol como Messi o como algún otro? ¿Quién va a ser un tenista como este Nadal? Pero para mi tía su hijo era un tenista. Bueno, pobre mi primo que nunca llegó a tenista, lo pasó mal. Entonces ahí tenemos todo el entorno imaginario que se puede ir concretando en relación al cuerpo, que se va formalizando en imagen. Hago el salto para ir concluyendo en lo que tenía planteado conversar hoy, que es, ¿qué pasa con esa imagen frágil cuando hablamos del cuerpo como consistencia en RSI, particularmente consistencia imaginaria? Dan dice, ya teníamos con la, la cuestión de la reserva libidinal y del menofí, ya teníamos un cuerpo, digamos, donde el falo le da consistencia al cuerpo. Esto ya estaba formalizado, lo teníamos en cuenta, pero resulta que ahora el cuerpo está en el espacio, es un volumen, y es un volumen tórico, tórico porque después hace del nudo a nudo de toros, ¿no? Un toro es a ver, yo tengo siempre uno por acá cerca para no perderme en la vida. Bueno, un toro, ¿no? Es una superficie topológica, una superficie que tiene dos agujeros, un agujero central y un eje. Bueno, uno podría decir, aquí lo imaginario, pero ese imaginario no es solo la representación mental proveniente de la identificación especular, también tiene cuerpo como consistencia, como una consistencia, que voy a ver, tengo acá, este, tiene, me hace ruido el teléfono, disculpen, tiene consistencia, ¿no? Y la fragilidad de la imagen toma cuerpo cuando lo formalizamos en relación y hacemos una escritura de la estructura en la que el cuerpo del sujeto, ¿no? Tiene marcas de goce,
en lo real del cuerpo, que Lacan dice es la letra como marca de goce. Bueno, eso a su vez tiene todo un problema importante, pero bueno, si quieren después lo retomamos. Y fundamentalmente en esta culminación de la constitución del cuerpo es el cuerpo del parletre, del ser parlante, que requiere de esta operación que otorga volumen al cuerpo. Por un lado el falo, que da consistencia a lo imaginario, y por otro lado tenemos que plantear que estos tres toros anudados, ¿dónde están anudados? Pero no importa, estos tres toros anudados o estos tres anillos, si prefieren anudados, van a permitir que el cuerpo tenga un cuerpo en lo simbólico, un cuerpo en lo imaginario y un cuerpo en lo real. En lo real podemos ubicar el goce, las marcas de goce, que Lacan incluso llama letra y que analistas de otras parroquias, que no son por lo menos a la que en la que yo estoy habitualmente, ubican esta marca de goce como letra de goce en lo real, y ahí en ese goce, bueno, intervienen prácticamente exclusivamente ahí en el trabajo con los pacientes. Yo planteo, digamos, que no había mencionado a quien le da tanta importancia a las intervenciones del analista en las tres dimensiones, ¿no? Imaginario, simbólica y real, que es Isidoro Bej, ha insistido enormemente con esta, y nos ha, por lo menos a mí, me ha ayudado mucho a pensarlo, que se trata, digamos, de que con las tres cuerdas anudadas, el cuerpo es un cuerpo que no solo es imagen, es también un cuerpo de letra, un cuerpo agujereado, un cuerpo que para hacerle un truco al agujero, porque si no estamos al agujero de lo simbólico, requiere de que de lo imaginario, del bla 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 también de lo imaginario, de la multiplicidad del sentido de la que no nos podemos desprender, pero también, ¿no? De ese real del cuerpo que es el que además, ese real, en la medida que se enlaza a lo simbólico y a lo imaginario, ¿qué produce? Produce consistencia y volumen. Siempre el cuerpo tuvo volumen, no es que no se necesitó llegar a Lacan para darnos cuenta de que el cuerpo tiene volumen y es un volumen en el espacio. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pensaba este, digamos, entre el cuerpo de la imagen exclusivamente del narcisismo y el cuerpo en esta estructura de tres dimensiones? Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no se reduce a una imagen y que está formalizado con una formalización matemática para que podamos jugar, pensar y advertir que el analista cuando interviene y cuando interviene en temas que tienen que ver con el cuerpo, no solo es imagen, no solo se reduce a un espejo. Me veo linda, me veo gorda, me veo flaca, me veo así. Todas las mañanas cuando me levanto no sé cómo me veo en el espejo. También tiene otras concatenaciones y ahí el analista puede intervenir de diferentes modos para trabajar también cuestiones que hacen a las consultas del cuerpo. A mí me ha interesado mucho, con esto termino por ahora, o con esto termino, me ha interesado mucho, insisto, con mi trabajo con chicos y me gusta pensar sobre todo cuestiones referidas a los tiempos instituyentes, la hiperactividad como la fuerza pulsional que no encuentra un borde en el cuerpo. Entonces los chicos hiperactivos terminan encontrando un borde de su cuerpo contra las paredes, ahí donde esta imagen virtual o esta consistencia de cuerpo no fue, no pudo, por diferentes motivos. Hay uno que me gusta mucho, que es el que da Winnicott, que es el duelo en la mirada de la madre.
la depresión, si quieren, en la mirada de la madre, puede producir consecuencias en la instalación, en el armado del cuerpo del niño, del hijo. Entonces, bueno, ahí tenemos que mucho del trabajo que hacemos con chicos hiperactivos es que el cuerpo pueda encontrar un borde. Nos dedicamos muchísimo a eso y la hiperactividad entra en el lenguaje y se hace significante. Ya no es correr de acá para allá, sino no es golpearse contra las paredes, sino hacer otra cosa con el cuerpo. Bueno, lo mismo con la cuestión de las transiciones sexuales en la en infancia, pero sobre todo en pubertad y pospubertad. También ahí tenemos que la constitución del cuerpo implica pulsión, lenguaje, fantasma, es decir, estructura y fantasma, todo para poder trabajar como analistas, sobre la cuestión del cuerpo. Bueno, hasta aquí no quiero entretenerlos más, tanto tiempo. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Damos lugar a los comentarios y a la discusión. Tenemos unos minutos, empezamos un poco más tarde, así que tenemos unos 15 minutos para Bueno, conversar. Bueno, yo te agradezco mucho, Liliana. Siempre me pareció interesante escucharte. Eh, una primera cosa en esta vastedad de concatenaciones que hiciste de distintos momentos de la obra de Lacan es cómo la producción teórica, la producción del cuerpo y de otros conceptos se va dando con un cambio dentro de la misma teoría, dentro de lo que dice Lacan, en donde se va avanzando, ¿no? Vamos avanzando seminario a seminario, escrito a escrito, algunas cosas las deja, otras las cambia, y yo me parece que eso es a mí una idea bien clara de un psicoanálisis en movimiento, un psicoanálisis que va cambiando, se va moviendo y a partir de ahí cada uno toma la continuidad de eso, porque el psicoanálisis lacaniano no se acaba en el último, en el último seminario de Lacan o en el último trabajo de Lacan, sino lo que de alguna manera todos nosotros hacemos a partir de eso, ¿no? Que no es ni la mera repetición y una posible continuidad de lo que dice Lacan. Y me pareció que en lo que dice Liliana se nota todo el trabajo y el esfuerzo no solo de alguien que ha leído a Lacan, que tiene su posición en torno a esto, sino darnos esa idea de distintas formalizaciones que se va haciendo a partir de alguien que trabaja en la clínica y que la piensa y que nos sirve para poder entender de qué se trata el psicoanálisis. No hay un texto único, no hay un momento privilegiado, sino que hay una elaboración que va continuando y que ahí en el punto de terminación de Lacan la continuamos nosotros, cada uno como puede, pero está también esta buena manera que nos plantea Liliana, por lo cual una vez más yo le agradezco el haberla escuchado. Mm, gracias, gracias. Viniendo de vos es un halago muy grande y seguramente eh, eh, coincido plenamente con lo que decís. Eh, Alguna vez escuché de algún colega, incluso querido colega, queridos colegas, que dicen que Lacan va diciendo lo mismo de distinta manera a lo largo de su obra. Y yo creo que no.
que aunque tome lo mismo, al trabajarlo de otro modo, con otra lógica, produce algo nuevo. De Ujú. lo mismo, tal vez, digamos, la idea de cuerpo solo con la imagen especular o pensar cuerpo como volumen, volumen para formalizarlo con el nudo Borromeo, etcétera, etcétera, ese cuerpo que está anudado nos permite trabajar en la clínica de una manera diferente, o sea que produce efectos clínicos, ¿no? Esto también lo dice en el seminario 11 que un nuevo paso en la teoría trae consecuencias clínicas y un nuevo paso en la clínica trae consecuencias teóricas. Y esto es así, el progreso que hace, las vueltas que le va dando, eh, es enorme, es enorme. A mí me sorprende siempre, me sorprendo siempre. Por eso no hay lectura terminada tampoco. No, no, la seguimos leyendo, volvemos al principio, y leemos y decimos, uy, mirá, sí, 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 sí. Incluso cuando decía, bueno, pensar el cuerpo en relación a las tres dimensiones, también permite otra postura u otra posición transferencial, digamos, con todo lo que nos pasa en nuestra contemporaneidad, donde la imagen y la imagen del cuerpo, no la imagen del alma, sino la del cuerpo, ha cobrado tanto valor, hay una exacerbación de la imagen corporal. Y no necesariamente eso es lo único que como psicoanalistas o que en el psicoanálisis tomamos. Así que sí, te agradezco el comentario, realmente. Bueno, Liliana, gracias. Eh, Estaba pensando que estuve diciendo algo de lo que ha sido tu experiencia y como un poco de tu currículum y pensaba que solamente con escucharte no es necesario ni saber mucho de qué es lo que has hecho, ni qué, porque ya se te escucha y con la palabra ahí ya está claro que hay un recorrido, ¿no? Y esto que nos puedes transmitir me parece muy rico. Me quedé pensando en esto que traías de Lacan, ¿no? Que dice que el diagnóstico es en transferencia. Y en estos últimos ejemplos que ponías en relación a este cuerpo que quizás el borde es darse contra la pared, ¿no? Y la importancia de las intervenciones clínicas y de cómo se desarrolla y desarrolla Lacan la noción de cuerpo. eh, que el diagnóstico es en transferencia y que se hace un cuerpo en transferencia, quizás. Digo, que está la posibilidad de hacer ahí un cuerpo en transferencia, ¿no? Como posibilidad también. Sí, 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 sí. Es un aspecto que en un análisis, particularmente en un análisis postpuberal, es decir, adultos, postpuberal, es uno de los lugares más dolorosos y más sensibles del sujeto. Uno de los más dolorosos. Es muy, muy complejo el trabajo porque el sujeto es sensible a la mirada del otro y es sensible a lo que se dice de su cuerpo. Con lo cual es una vuelta en un análisis muy difícil. Con los chicos es más fácil, va más fácil, es menos Mm, doliente, diría, con los niños porque se prestan, como si uno dijera, están ahí para escribir una historia con su cuerpo. Y pueden jugar con eso. Hoy soy nena, tenía una pacientita que era nena y nene. Ella no era solo nena, era nena y nene. Como seguí, una paciente de la que, bueno, alguna vez escribiré, pero que la vi de niña, la vi pospuberalmente y de adulta, se han seguido en distintos tiempos su análisis. Era nena, desde chiquita, era nena y nene, y pospuberalmente es bisexual. mm, Pudo reconstruir en análisis
que desde muy tempranamente decía nena y nene y era nena y Mm. nene. O sea, pero esto no quiere decir que lo traía puesto, ¿no? Ahí estaba, había en ese cuerpo, había otra cosa que, que bueno, dado que es una viñeta clínica, no quiero avanzar, pero tenía Mm, razones, familiares, estructurales, de esto eh, ¿no? De un cuerpo que no terminaba de formarse con una declaración nítida de sexo. Después empezó a pasarle mm. otras cosas. Pero para... Liliana, ¿tú qué Sí, pensás? Te quería preguntar lo siguiente, porque tiene que ver con esto que estás planteando. Hay muchos autores que hablan del duelo que tiene que hacer un adolescente por el cuerpo infantil y la difícil aceptación de un cuerpo que está en crecimiento y que de alguna manera comienza a tener otras formas. ¿Tú sí, pensás que sí, que tiene que haber ese duelo y que después tiene que haber un cambio en relación a la imagen corporal del adolescente? sí. Sí, mira, yo te lo voy a comentar esto desde dos puntos de vista. Uno, desde un trabajo que incluso presenté en un Lacano hace no mucho tiempo en Recife, que esta cuestión de la cuestión trans, la que es armado del cuerpo, en la pubertad es transitoria. Todos los trans del púberes, algunos no, pero muchísimos es una temática transitoria, es decir, de armado del cuerpo por la imposibilidad de ese duelo del cuerpo del niño. Y ahí tomo algo teórico, que yo mencioné antes el deseo y su interpretación. En ese mismo seminario, no me acuerdo en qué parte, lo podríamos buscar, y Lacan lo dice muy bien, plantea, ¿no? Que hay una declinación, freudianamente, hay una declinación del Edipo. En esa declinación del Edipo, si se consuma el Edipo, digamos, la entrada del padre y lo que conocemos, hay un duelo, dice Untergang, un duelo por el cuerpo, no infantil como por ahí lo plantean algunos, sino por el cuerpo, por lo que representaba el niño en el campo del otro. La salida del campo del otro implica un duelo. Y ese duelo es un duelo importantísimo. ¿Por qué? Porque un chico no se da cuenta de que está en duelo, pero voy trabajando con un nene muy complicado, su problemática. La mamá me dice que ella está preocupada porque el nene todo el tiempo la apunta y le dice, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, y juega a matar o morir. Pero el nene, por suerte, está jugando a matar o morir. Yo le digo, no, no la va a matar, está jugando pero Mm, para la mamá eso es concreto, la va a matar y tiene deseos de muerte sobre la madre. Podemos mirarlo al revés, ¿no? ¿Qué piensa la mamá de sus deseos de muerte con el nene? Esto es otra cosa. Ah, es otra cosa. Que también hay que tenerlo en cuenta. Pero hay algo de que es esa caída del campo del otro, ahí hay un duelo. Y ese duelo es también la pérdida del lugar de la infancia como en términos simples, comunes, de estar como falo del otro, como ese lugar me gusta más como lo que representaba en el campo del otro. Mejor, peor, más lindo, más feo, ¿no? Lo que fuera. Así que esto en pubertad y pospubertad, pero sobre todo en la pubertad, es absolutamente necesario esta segunda vuelta por el espejo, porque hay un reacomodo de la imagen en el espejo, ya no es del nene, ¿no? Que está diciendo, uy, ahora, ¿quién está ahí? Agustín. En digamos, el impacto pulsional del pubertad, estoy hablando en términos freudianos, el impacto pulsional hace que haya una nueva vuelta sobre el espejo, con una nueva significación del cuerpo. Y lo que hasta ayer era más o menos bonito, más o menos feíto, entra en una licuadora y sabrá Dios digamos, esa pulsión que ataca el cuerpo mm, y que lo va a resignificar y lo va a remodelar. O sea que es una segunda vuelta por el espejo y es una segunda vuelta. Freud hablaba de la resignificación edípica, pero es
una segunda vuelta sobre la posición del sujeto. Me gusta todavía un poco más decirlo así. Sí, sí, hay un... eh, ahora entre nosotros, la clínica, tu larga trayectoria, Ricardo, y seguramente la de muchos de ustedes, nos invita también a pensar que no siempre nos conformamos con ese duelo y salimos adelante. Qué bueno, ya no soy la nena de mi papá, pero todavía un poquito sí, todavía guardo un poquito sí. Entonces, ¿qué Ujú. hacemos? Esperamos que el marido nos trate como trataba a papá. Bueno, hicimos un desplazamiento. Y si no, se arma un lío bárbaro, qué sé yo. Bueno, no importa, pero son ejemplos crudos, pero que nos permiten decir que ahí quedan restos. Hay un resto de la infancia, lo sabemos. Sí, porque ahí se juega también lo que es para un adolescente o para alguien que está eh, en esta fase de cambio en relación al cuerpo, la falta en el otro, ¿no? Claro, Porque sostener a veces y no permitir esa otra vuelta implica no producir una falta en el otro que a lo mejor si no, no se sostiene. claro, Yo conozco mucha gente a través de la clínica que sostener una posición o un cuerpo infantil o un cuerpo adolescente o en fin, lo que sea, implica también algo de sostén en el otro primario que si no se cae, ¿no? claro, Y eso lo vemos como algo muy, muy importante, que el cambio no depende solo del sujeto, sino también de cómo es la relación con esa persona que ocupa el lugar del gran otro, claro. y cómo se juega eso, Sí. cómo se juega, cuál Que es lo el de- vínculo a la falta en el otro. Exacto, exacto. ¿Y cómo cae del campo del otro? Este es el otro problema. Porque si no cae del campo del otro, estamos en el horno, pegados al Ujú. otro, encarnado en mamá, papá, en la pareja parental, ¿no? Digamos, el niño más amado es el que dejan caer, porque ese es el que va a poder hacer otras vueltas. Pero digamos, pero también está el niño como objeto que va a tapar la falta del otro, y que por ahí esto no es no es una tarea sencilla para el sujeto. Está investido, digamos, sí, sí, como ocupando el lugar de objeto, eh, como objeto imaginario, como el objeto que falta, etcétera, ¿no? Pero es con su cuerpo, hablando del cuerpo, el que queda retenido en el otro. No es solo una idea, eh, en casos límites están ciertas problemáticas donde los chicos se enferman, se enferman, se enferman, se enferman. En casos límites. En casos menos terribles o menos difíciles, más favorables, bueno, al servicio de tapar la falta. Yo he visto, Liliana, en muchos análisis, que cuando llega a este punto donde el sujeto se da cuenta que está implicado en su cuerpo, en su posición, en relación a la falta del otro, ahí viene la posibilidad de la persona que desista de continuar, no solo en el análisis, sino en los cambios que está teniendo para poder sostener al otro. Claro, Cuando se hace de alguna manera todo él el sostén de una estructura del otro que quizás es frágil en algún aspecto
y la persona no puede avanzar, por ejemplo, dejar caer el cuerpo, cambiar en relación a lo que el otro quería. Este, en algún aspecto nos hace acordar aquello que en otro sentido decía Lacan, que se retrocede ante la castración del otro, ¿no? No se puede castrar al otro si el otro se cae, si uno se mueve, Claro, si el hijo se mueve, ¿verdad? sí, sí. Pero además ya decís muy bien esto, que un análisis puede detenerse en el punto en el que un paso más y se desprende. Ahí está. Entonces ese paso no se da en ese momento. Uno, bueno, puede hacerlo tal vez en una nueva vuelta, pero, pero bueno, este, Pero en ese paso que no se da, uno se desprende del análisis. Bien. claro, se desprende. El sujeto que abandona en ese punto el análisis, Sí, o que si se trata de un niño o un adolescente, el adulto lo saca del análisis, ¿no? absolutamente, pero además pasan otras cosas respecto de esto. La vez pasada una colega me recordaba una frase que yo había dicho al pasar en algún momento, pero lo recordaba y me llamó la atención, que yo decía, bueno, respecto de alguien que quería divorciarse o que estaba con temas de pareja, que no sabía si seguía o se quedaba. Y yo decía, bueno, si no se anima a separarse, cambia de analista. Está ahí. Eso es lo que estás planteando. Sí, sí. O sea que a veces no solamente es el otro materno, también es los lugares que ocupa en su fantasma. Y bueno, cambia de analista para no caer tan rápidamente. Para no caer Claro, a para no. veces. Entonces cambiamos de analista hasta que se llega al mismo punto, porque el fantasma es el mismo. Está ahí, se va construyendo. Estamos llegando a la Ah, hora. claro. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Agradecerle el trabajo a Liliana, Sí. Álvaro por acá. A mí particularmente me gustó mucho, es verdad que fue bastante vasto, porque estoy como enganchando varias cosas. Me quedo mucho con tu experiencia con niños, eh, que acá, por lo menos en nuestra institución, no es algo que venga muy a menudo, tal vez no sé, por el azar de que capaz que no estamos en este momento algunos de nosotros trabajando con niños, entonces siempre estamos pensando estas cosas también desde los adultos, que es una continuidad, ¿no? Pero traerlo en estas cosas que vos trajiste de los niños me parece muy interesante. De hecho, esta cuestión de cómo pega en el cuerpo del niño todo lo que viene del otro, ¿no? Esta cuestión que tiene el niño de ir al encuentro del otro. Yo pensaba en un momento de lo que hablabas vos, de ir al encuentro del otro sin necesidad de saber ni cómo se llama, ni si esto, ni si va y juega. Claro. Uno observa un niño en una plaza o en un coso y si a la vuelta viene y le pregunta, che, ¿cómo se llamaban los que estuviste jugando 4 horas? No, no, ni idea. Mi Pero, amigo, ¿y qué estaban haciendo acá? ¿Estaban con alguien? ¿Qué les gusta? No, no, no importa. Conectaron con eso, nada. Simplemente pudieron estar ahí jugando. El otro día me pasaron un video también en donde dos adultos trataban de ir a este punto, ¿no? Entonces una mujer encaraba a un hombre en un restaurante o algo así, capaz alguno lo vio. Entonces la mujer iba por este lado, no quería ni que le dijera el nombre ni nada de eso. Solo quería saber si podía contactar desde ese lugar, desde esa cuestión que tiene el niño de poder contactar, jugar, ¿no? Todo esto asociado a poder pasarla bien y poder expresarse en ese juego, poner en juego lo que es, sin necesidad de me llamo tal, tengo tal edad, hago tal cosa, o soy tal otra, o todos estos nombres que nos van viniendo y toda esta cuestión, que bueno, vos lo hablaste muy bien también en relación a lo que pasa con la psicopatología, ¿no? Y con los niños es tremendo. Creo que en un momento lo dijiste, a veces
hay hasta modas, ¿no? Parece joda. Llega un momento que todos vienen con el mismo diagnóstico o parece una cosa prácticamente social o de bombardeo, que cualquier niño que va al médico, o sea el especialista que sea, no, tiene tal cosa. No saben ni qué pasa, capaz que no lo escucharon ni lo vieron al niño, pero ya tiene tal cosa, ¿no? Eso es un impacto muy fuerte también para el niño, bueno, se ve en adultos obviamente después, ¿no? Pero bueno, agradecerte el trabajo, me Gracias. gustó mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias por la invitación. Gracias, Luisa, por Gracias haberme a ti. formulado. Y bueno, Muchas, nos vemos en cualquier momento. Un abrazo. Bueno, Hasta la muchas próxima, gracias. próxima. Liliana. Hasta luego, Muy Muchas bien. gracias. gracias, un placer. Chao.